Para impartir la conferencia del día de hoy, nos hace el honor de acompañarnos la licenciada Rocío Ávila Azad. Ella tiene una licenciatura en Filosofía por la Universidad La Salle. Tiene la especialidad en Logoterapia, así como el diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tallerista con diversos temas de desarrollo humano, así como hace algunos años docente del Instituto Mexicano de Tanatología. También es autora del libro Cómo enfrentar el proceso doloroso ante la muerte de un ser querido, además de dar consulta privada. Yo le agradezco, le cedo el micrófono y la pantalla a la licenciada Rocío Ávila Azad para que imparta la conferencia del día de hoy, El arte de amarse. Muchas gracias por venir, son todos suyos, maestra. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hablar del tema del amor. Buenas tardes, buenas tardes. Hablar sobre el tema del amor, pues es algo en cierta forma común. Es un tema que ha sido tratado por diversos especialistas, un tema del que se ha escrito, del que se compone, del que escuchamos tal vez diariamente canciones relacionadas con lo que es el amor. Escrito ha sido por en diversos campos, por filósofos, por sociólogos, por psicólogos, compositores musicales, por poetas, y en fin, pues es algo, sobre todo algo que nos atañe, que es inherente a nuestro ser humano, la facultad y la capacidad de amar, ni nada más ni nada menos. De acuerdo a Erich Fromm, él decía que el ser humano, una obra, por cierto, muy completa, conocida ya, que se llama El arte de amar, que el ser humano tiene una gran necesidad, tenemos una gran necesidad de amar. Pero el problema es que consideramos que no tenemos cosas que aprender sobre el amor, que el amor es algo fácil, el amor es algo sencillo, y la realidad es que para poder conservarlo y para poder hacerlo vida, requerimos esforzarnos durante toda nuestra vida. Hay mucho que aprender sobre lo que es el amor. Fíjense que erróneamente, para la gran mayoría de nosotros, el problema del amor en la práctica consiste en cómo voy a lograr que me amen, cómo puedo lograr ser amado, cómo puedo lograr ser digno de amor. Y no nos preguntamos más bien sobre cómo voy a ser capaz de dar amor al otro y sobre qué es realmente la capacidad de amar a los demás. Entonces vamos por la vida errando el camino, pensando que para lograr captar el amor de otra persona, de amigos, de una pareja, de nuestra misma familia, de nuestros seres queridos, hay que ser exitosos en la vida, hay que ser poderosos, hay que ostentar un nivel alto, tener riqueza, tener una buena posición social. De hecho, también se ha vendido mucho la imagen, porque es una cuestión cultural, de ser atractivo y tener belleza, por ejemplo, para conquistar a una persona, tener mucho tema de interés hacia los demás, en cierta forma es un atractivo, y de esta forma pensamos equivocadamente que entramos al campo del amor. Entonces, lo que resulta de esta situación es que el problema real del amor es cuando lo vemos como un objeto, no como lo que es una facultad del ser humano. La gente cree entonces que amar es sencillo, como les comentaba,
y que no tenemos que esforzarnos para nada, que se da. Más bien, como les comentaba, que te preocupas demasiado por ver cómo voy a llamar la atención, qué imagen quiero tener para que el otro me busque, para que yo capte la atención y para que se dé el amor entre ambos. Es así que entonces partimos de una teoría totalmente equivocada, porque lo planteamos como un camino fácil sin esfuerzo ni trabajo, así como una persona, como la que ven ahí, pues esperando, ¿no?, en su hamaca a ver qué sucede. Pero resulta que la forma adecuada realmente, cada vez que llegamos a tener un fracaso en el amor, en cualquiera de los ámbitos, es examinar sus causas y estudiar su verdadero significado. De ahí es de donde tendríamos que partir. ¿Cuál sería realmente el primer paso? El primer paso para estar más certeros hacia lo que es el amor es tomar conciencia, como dice Erich Fromm, que el amor realmente es un arte. En todos los ámbitos del arte, ya sea el arte de la música, de la poesía, de la escultura, cualquier tipo de arte del que nos llame la atención o sabemos, requiere de dos cosas. Requiere de un conocimiento teórico y un conocimiento práctico, de la práctica. Y estos dos, en todos los artes, se fundan en uno que es, en este caso sería la intuición. Hablamos de mi intuición. En la medida en la que yo voy conociendo lo que es en realidad el amor y voy dándome cuenta en la práctica, estos dos van a enriquecer y van a desarrollar esa facultad que es la intuición. Entonces, cualquier teoría del amor, por tanto, debe iniciar por una teoría del hombre basada en su complejidad total. Y nosotros podríamos tomar esta complejidad que es holística, que es bio, psicosocial y espiritual. A partir de aquí, podemos nosotros formarnos la imagen de lo que es el amor. Pero, ¿qué es o qué significa realmente el amor? En el concepto básico de su significado, viene la palabra amor del latín amor. Es amoris, amare, que significa amar. Y es la raíz ama, que significa madre. Es el llamado del niño a su madre, es esa necesidad que el niño tiene por su madre. Es un sentimiento experimentado también por alguien o por algo de una forma intensa y espontánea. De esta manera podemos nosotros hablar que aquí surge una necesidad esencial de lo que es el amor, hablando de las relaciones, de las interrelaciones. Entonces es una necesidad esencial. Psicológicamente, el amor es una necesidad fisiológica y es impulsiva. A eso tendemos los seres humanos. De acuerdo a la tradición filosófica, pues existen varios significados y básicamente el principal es hablar de amor en cuanto a las relaciones interpersonales. Hablamos del amor que sienten los padres hacia los hijos, que es algo innato. Viceversa, también de los hijos hacia los padres. Podemos hablar también del amor entre los amigos, entre la propia pareja también, desde luego. Y otro tipo ya que podríamos hablar en otro ámbito es el amor a Dios y a otros seres vivos. También amor a diversos ideales, al trabajo, podríamos decir, cuando se dice tiene pasión por su trabajo o pasión por tal actividad, y también el amor a la patria. Básicamente lo que nos interesa a nosotros es en las relaciones humanas. Estas, podríamos decir que su característica principal es
la solidaridad y la concordia entre los individuos. Si nosotros nos fijamos y vemos en la práctica cómo surge a nivel colectivo cuando aquí lo hemos visto muy bien en la Ciudad de México, cuando ha ocurrido desastres, en temblores, en la misma pandemia, cómo resurge esa solidaridad y esa concordia entre los mismos individuos. Probablemente ustedes se fijaron o escucharon o les tocó también participar en cuestiones de querer cooperar, ayudar, a llevar recursos cuando faltaban muchos en la pandemia. Personas también que estuvieron muy pendientes de personas ya mayores que tenían que estar encerradas, estaban pendientes de ellas, o mismas personas que les dio algún problema, que se contagiaron por el COVID y que hubo cuánta gente tuvo que ir, a veces no tenían familia, y hubo mucha gente que se prestó, amistades, a llevarles comida y apoyarlos en lo que se pudiera. Ahí surge entonces, vemos un ejemplo de la solidaridad que llegamos a tener a veces como seres humanos. Y bueno, dentro de todo esto, esta solidaridad y esta concordia, y básicamente, si hablamos también del amor, podemos hablar de diversos grados que se dan de intimidad, de familiaridad, dependiendo de lo que se trate, y forma emotiva. Diferentes fases biológicas, de acuerdo a las edades, culturales y sociales. En la intimidad, pues pudiéramos decir, no es lo mismo el amor entre una pareja al amor entre amigos. No es lo mismo, ese grado de intimidad es demasiado, hay mucha diferencia entre uno y otro. Y lo mismo podemos hablar de en lo que respecta al el amor entre una familia, de padres e hijos, entre hermanos, de hijos a padres. Fíjense que, bueno, desde siempre, desde que el ser humano surge, digamos, la filosofía como primera ciencia, de uno de los temas más tratados fue del amor. Fíjense qué belleza esto, donde habla Aristóteles y coinciden Hesíodo y Parménides, que fueron presocráticos. Ellos decían, el amor constituye la fuerza que mueve las cosas y las lleva y las mantiene juntas. Es esa fase culminante del ciclo cósmico donde todos los elementos quedan ligados en la más completa armonía. Aquí el amor le están dando un grado a nivel cósmico, a nivel universal, vaya, de una manera donde a mí lo que me impacta más es esa palabra de armonía. Me suena como un equilibrio, como algo bello, como algo perfecto. Por otro lado, por ejemplo, Platón decía, el amor significa conciencia, insuficiencia, necesidad, deseo de conquistar y conservar lo que no se posee. Precisamente porque el amor tiene que ir evolucionando y el amor va a requerir cada vez más y más. Y se dirige, desde luego, esto es importantísimo, hacia el bien. Platón aquí ya habla en un nivel ya más que cósmico, refiriéndose a las relaciones entre las personas. Inicio por esta parte tan importante que es el amarse a uno mismo. Es la base para mí del amor. Tenemos que partir primero del amor a uno mismo. Amar es querer el bien en el desarrollo pleno de una persona. Entonces, si yo deseo ser una mejor persona, si yo aspiro a ser una mejor persona, tengo que aspirar o tengo que intentar desarrollar mis mejores cualidades y virtudes.
implica 3 momentos si hablamos del amor. El amor a uno mismo. Aceptarme, enriquecerme y darme. No puedo realmente amar a otro si no aprendo primero y no baso al amor hacia mí mismo, amarme a mí mismo. Hay un precepto bíblico dentro de los mandamientos del cristianismo, básicamente del catolicismo, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde ahí sabemos que es una responsabilidad el amarnos a nosotros mismos. Por eso se dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a partir de un precepto científico, pudiéramos decir, que retomo yo de Viktor Frankl, donde dice, el ser humano es un ser único e irrepetible, insustituible también, por tanto. Entonces, si yo soy un ser único y soy irrepetible e insustituible, bueno, esto lo tomo de las 10 tesis o características de la persona hechas por Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Quiere decir que yo soy único e irrepetible, que hay que hacer conciencia de esta situación. No va a haber nadie igual que yo. Yo tengo unas características, como cada uno de ustedes, muy peculiares y por tanto no puede haber otra persona igual a nadie. No puede haber, así fuera una clonación, que afortunadamente pues no hemos llegado a eso, pero si se llegara a dar una clonación del ser humano, créanme que no puede haber otra persona exactamente igual. Podríamos decirlo tal vez físicamente, pero espiritualmente y dentro de su entidad como ser humano, no habría nadie igual. No basta con eso, decía un logoterapeuta llamado Guillermo Pareja, porque hay que hacer conciencia de nuestra unicidad en el mundo y también hay que asombrarnos de eso. Hay que aquilatar nuestro valor como ser humanos. Y al aquilatar mi valor como ser humano, también puedo darme cuenta del valor de los demás. Y que además mi vida es única también. Y que mi vida también tiene un valor. Entonces, he de reconocer que como ser único e irrepetible, nadie ha nacido ni va a nacer igual que yo. Y que nadie va a hacer lo que yo hago, ni va a vivir como yo vivo la vida, ya que yo la realizo de una manera única, como solo yo lo puedo hacer. Entonces, no es posible amar a nadie si yo no me amo primero a mí. Tengo que entender esta situación, tengo que entender este precepto del amor, donde yo me amo y yo me reconozco como una persona única e irrepetible. Y por ende, esto también me lleva a amar, incluye el amor de mi vida, el amor de mi propia vida. Esta conciencia también me hace ser responsable a la vida. ¿Por qué? Porque si sé que nadie va a hacer las cosas como yo las hago, si sé que además nadie me va a suplir dentro de mi manera de ser, nadie lo va a hacer de la misma manera, quiere decir que yo tengo una tarea muy especial en esta vida, que yo tengo una misión en la vida, que solamente yo y nadie más la puede cumplir. Precisamente por eso es que soy una persona única. Entonces, fíjense a todo lo que me lleva esta unicidad de la que nos está hablando Viktor Frankl.
Y aquí no quiero que se confunda con una egolatría el decir, por ejemplo, nadie me va a sustituir. Nadie te va a suplir y nadie te va a sustituir así como tú eres, porque simple y sencillamente tú eres único en la vida. Eso no quiere decir que no vayan a hacer las cosas en una labor o en un trabajo. Claro, las cosas sí se pueden suplir como actividad, más la persona en la manera como tú lo haces, nadie lo va a hacer. Por eso también es importante saber que somos seres libres. Esta unicidad también nos da esa capacidad de asombro, es esta capacidad de darnos cuenta que somos seres libres, que somos dignos también y somos valiosos y por tanto somos autónomos. ¿Qué implica realmente amarse a uno mismo? Amarse a uno mismo es procurar el cuidado que vamos a tener en ese proceso de mi desarrollo personal, desarrollo y crecimiento de tipo personal. Fíjense que en ocasiones, y desgraciadamente nos vamos con la finta de cosas que escuchamos y bueno, sin tener base. Se confunde mucho el que el amor a uno mismo es irme y pues apapacharme, darme mis gustos, cumplir un capricho, se me antoja ir al cine, ok, pues me voy a dar ese gusto, se me antoja ir a tomarme un helado, bueno, en esta época un poquito difícil, ¿verdad? Pero bueno, cuando haga calor, cuando entre el calor, se me va a antojar probablemente más. Pero realmente esto no es amarse a uno mismo, es parte de, yo no digo que no, sí es parte, es una consecuencia de, pero realmente lo que es el amor a uno mismo es un acto de conciencia más profundo que va a lo más íntimo de mi ser y también a trabajar para aceptar todo lo que hay en mí, todo lo que tengo yo. Y eso que tengo yo a veces me va a agradar y a veces no me va a agradar. Entonces, ahí viene la situación. Hay que irnos viendo, hay que irnos observando para de la manera, pues bueno, más objetiva posible y sobre todo de una forma honesta, sincera y honesta. Es, por ejemplo, ahondar algo tan simple que a veces no lo es tanto, que pareciera simple, como ver qué cosas me gustan realmente, qué cosa me gusta de mí, qué cosa no me agrada de mí. ¿Qué cosa me angustia? ¿Qué es de las cosas que más me causan a mi angustia? ¿Y qué cosas son realmente que me provocan a mi tranquilidad? ¿En qué lugares o con quién me siento yo mejor? Todo eso me va dando pautas de mi manera de ser. Aquí estamos hablando de un trabajo real de autoconocimiento, del llamado autoconocimiento. Eso que decía mucho Sócrates en su frase, que es una base para todas las psicoterapias, el conócete a ti mismo y conocerás al universo. Y es muy cierto. Bueno, es también tratar de indagar sobre qué inseguridades tengo yo al verme, qué me provoca a mí inseguridad, qué me provoca miedo. Hay cosas que a todo mundo nos provocan miedo, como ahora es pues el contagiarnos, por ejemplo, ¿no? Pero cada quien procedemos de maneras diferentes. Cada quien hemos llevado estos cuidados tal vez de una forma, unos con más exageración, otros con menos exageración. Bueno, al vernos en esto, ¿qué me dice eso de mí? ¿Sí? Son todos esos puntos muy importantes que me dicen mucho de mi persona. También saber qué habilidades y qué virtudes tengo yo. ¿Qué me hace saber el otro en relación a eso que yo tengo? Entonces, voy conociéndome poco a poco a través de lo que yo veo, de lo que yo observo y a través de los demás. Es conocer también cuáles son mis reacciones, cómo reacciono frente a las circunstancias difíciles,
frente a alguna pérdida, cómo reacciono, qué emoción también es la que prevalece más en mí ante las dificultades, ante las alegrías, ante los estímulos, qué sentimientos tengo yo, qué me digo yo a mí mismo. Entonces, como ven, este es un trabajo más profundo que hay que hacer durante toda la vida. Creo que de las cosas más difíciles es conocernos. Es uno de los trabajos, pero pues es una labor que tenemos que ir haciendo. Ahora bien, fíjense que hay puntos muy importantes. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, de una inseguridad que yo tengo, tal vez no me siento una persona atractiva, tal vez no me siento una persona con ciertos conocimientos. Y en esos puntos frágiles es donde uno dice, si a lo mejor yo soy muy insegura o muy inseguro, ¿cómo voy a hacer si yo, siendo hombre o mujer, tengo problemas de inseguridad, a lo mejor tengo una baja autoestima? ¿Cómo voy a hacer entonces cuando tenga yo una pareja? ¿Cómo me voy a proyectar frente a una pareja? Incluso frente a algún amigo, frente a alguna amiga también. ¿Cómo voy a hacer? Si primero no me trabajo eso en mí, si yo no reconozco eso, ¿qué tipo de relación puedo llegar a tener? Y por eso es que muchas veces vienen fracasos. Entonces, son situaciones que uno tiene que trabajar previamente en uno y posteriormente es ya llevarlo hacia otro. Cuando yo me veo con amor, estoy yo hablando de un amor que es trascendente, que va más allá y que va a llevar una base en la aceptación y en la responsabilidad. Tanto, incluso, fíjense qué importante es esto, porque es el aceptarme, tiene que ser también, y esa responsabilidad es en el presente y también en el pasado. Me acepto así como yo soy. Acepto que he tenido errores. Acepto que no siempre he ido por un buen camino, probablemente que he errado en la vida. Pero igual también tengo que dejar atrás lo que ya pasó y tengo que tomar como aprendizaje o tengo que ver qué aprendí de esa experiencia que tuve probablemente con una persona o conmigo mismo. ¿Qué me dejó eso que pasó? Y entonces dejo el pasado, pero lo llevo al presente con un aprendizaje. ¿Qué aprendí de esa situación que yo viví? Entonces es una aceptación de lo que ya pasó y tiene que ser de una forma responsable. Y sobre todo para el presente en vías al futuro. Una cosa también muy importante y que a veces lo vemos nosotros en terapia también, una persona puede llegar también a avergonzarse de lo que es o bien sentir tanta timidez que eso no la deja avanzar y no se atreve la persona y quiere luchar tanto contra esa forma de ser que se molesta consigo mismo y entonces no hay una aceptación. Yo muchas veces lo que veo e incluso llego a comentar, ok, eres tímido, pero ¿sabes qué? Acepta esa timidez. Hay que trabajar en eso porque hay momentos en los que desde luego no te deja ser y te estás perdiendo de muchas posibilidades y te estás limitando para poder ir adelante. Sin embargo, no te avergüences de eso. Nadie es perfecto en la vida. Nosotros somos seres perfectibles. Somos seres en proceso. Entonces, hay que aceptarnos entonces y ocuparnos, como dice aquí, tomarnos en cuenta y ocuparme de lo que alimenta mi ser. ¿Y sabes qué importante es?
nunca abandonarme por nada ni por nadie. Realmente esa confianza que me voy a dar debe de prevalecer siempre. Y debo de saber también que debo contar conmigo mismo. Que el contar conmigo mismo o conmigo misma es un aliciente. Tal es así que si supuestamente hay una reflexión, creo que es de Ted Luskin, que dice, si yo solo sé que con la persona que voy a convivir toda la vida soy yo mismo, más me vale estar con buena compañía. Muchas veces podemos tener, si tenemos familiares, tenemos una pareja, tenemos padres, hijos, desde luego pueden estar ahí o no con nosotros. Pero con quien nunca, nunca debemos de dejar de olvidar es con nosotros. Nosotros somos los que nos vamos a dar la fuerza para salir. Entonces, si yo no cuento conmigo misma, si yo no cuento conmigo mismo, voy a tener una gran piedra y eso va a ser a pesar de mí. De por sí la vida nos da situaciones complicadas. De por sí la vida a veces no es fácil. Y si aún así no nos apoyamos y no contamos con nosotros mismos, imagínense qué difícil es salir, a veces incluso también de una pérdida, poder superar una pérdida. Si yo no cuento conmigo y si yo no me doy esa confianza, más trabajo me va a costar. Si estoy esperando que los demás me apoyen, que los demás me ayuden, probablemente lo vayan a hacer, pero lo básico es tú. Tú eres tu misma fuerza, tú te vas a proporcionar esa energía y esa vitalidad. Bueno, una de las cosas también es, así como vemos acá a esta chica abrazándose, es importante darnos un abrazo. Y el abrazo es precisamente eso, el aceptarme y el portarme bien conmigo, el no ser tan exigente, el no ser tan, ese perfeccionismo, donde muchos caemos, donde muchos hemos llegado a caer, donde nos exigimos demasiado, donde nos molestamos cuando algo no nos sale bien y que también incluso nos cargamos de más los trabajos en casa, ahora sí que en la actividad laboral. No nos consideramos en este aspecto y tenemos esa carga encima todavía. Entonces, ahí nos abandonamos. Ese perfeccionismo realmente nos desgasta. Y además somos injustos también con nuestra persona. Hay que tener ese respeto también hacia nosotros mismos y hay que considerarnos en ese sentido. Y bueno, ese abrazo del que yo les hablo es algo que nos ayuda a impulsarnos y es algo que nos va a animar. ¿Cómo? Pues siendo mejor persona. Me gustaría hacer una aclaración muy importante porque cuando uno dice amarse a uno mismo, se puede llegar a confundir con egoísmo. Y perdónenme, no puede ser egoísmo desde el momento en el que tu labor de procurarte a ti y de verte a ti de esta manera cariñosa, de esta manera amable, va a salir de ti para hacer una entrega al encuentro de los demás. Cuando no se da realmente una preparación con esta finalidad, entonces sí podemos decir que es egoísmo. Pero cuando todo lo que estás haciendo en ti y parte hacia tu propia persona es salir al fruto del encuentro con los demás, está siendo la finalidad dar lo mejor de lo que yo me estoy llenando en mi propia persona hacia los demás, eso no es ser egoísta. Al contrario, eso es pensar también en los demás.
Hay una frase muy trillada que es de Aristóteles, pero es muy cierta. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no me procuro, si yo no me tengo cariño, si yo no trato de ser mejor, si yo no me lleno de lo mejor que yo pueda ostentar, ¿cómo voy a poder dar a los demás algo que yo no tengo? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que es importante ver para uno en este sentido para después entregar a los demás. Fíjense que Agustín de Hipona también decía una frase, probablemente ya la han escuchado, que dice, conócete, acéptate y supérate. Y entonces, estos 3 pasos que él da se están refiriendo realmente el conocerse, el aceptarse y el superarse. Simple y sencillamente se están refiriendo a la propia persona. Agustín de Hipona fue un teólogo que habló muchísimo del amor. De él tomaron muchos otros, muchos filósofos, Max Scheler, Spinoza, Baruch Spinoza, muchísimos tomaron de esa gran obra que él hizo sobre el amor. Entonces, estos 3 pasos de conócete, acéptate y supérate están haciendo alusión al amor a uno mismo, cuando menos al amor que estamos viendo. En el sentido más general, podemos describir el carácter activo del amor afirmando que el amor se refiere básicamente a dar. Aunque realmente el dar también significa recibir. Podemos verlo muy claramente en estos ejemplos que vemos aquí en la pantalla. ¿Cómo es que un maestro, al dar y al enseñar a los alumnos, él también aprende de los mismos alumnos? Él se enriquece, es una retroalimentación a través del mismo alumno que recibe. Y muchas veces ese enriquecimiento puede ser mayor para el maestro como tal. Desde luego estoy hablando de una persona pues que tiene una vocación real de ser maestro, que no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, bueno, ahí vemos cómo realmente él también está recibiendo. Al él poder dar, al tener la capacidad de dar, él también está recibiendo automáticamente de los alumnos. Sea lo que sea, pero recibe, y es un aprendizaje para él. Es saber, por ejemplo, que no todos los niños o los muchachos son iguales, que cada quien tiene también su unicidad y aporta muchísimo de la manera de ser. Y de hecho, pues también a lo mejor esto lo estimula para, voy a ir a indagar, voy a ver de qué manera puedo atraer la atención de estos alumnos, ¿no? Entonces, es una situación donde se da y recibe, da y recibe. Vemos también el otro ejemplo de cómo el auditorio también estimula al actor. El actor, imagínense un actor en una obra de teatro, si no ve las caras, si no ve las reacciones del público, si no tiene un aplauso, un estímulo, pues realmente se sentiría muy desanimado, ¿no? Para la siguiente vez. Esto lo anima a él, esto lo estimula para seguir. Y no se diga cómo en los consultorios, cuando damos terapia, los psicoterapeutas, cómo el paciente, no nada más apoyamos nosotros a los pacientes, a las personas que acuden a consulta, sino realmente muchas veces el paciente también cura al psicoterapeuta.
es una cosa increíble, sobre todo quienes realmente estamos en terapias de tipo humanística. Se da el que llamaba Martin Buber encuentro, que es algo increíble. El tuyo, como dice, el tuyo con el tú de la persona que va, forma el nosotros. Se da un encuentro. Y finalmente yo me puedo ver proyectado o veo la humanidad dentro del paciente que me está platicando, que me está abriendo su vida, que me está platicando sus situaciones y sus problemas. Y yo me siento junto a él o junto a ella y palpo su sufrimiento, palpo su preocupación y me abro. Y a través de él también o de ella, yo aprendo para mí y trato también de ser una mejor persona. Entonces, por eso es que también el dar significa también recibir. Fíjense que tenemos un mal concepto también de lo que es dar. Se considera que dar significa renunciar a algo y que significa privarse de algo. Algo así como me voy a sacrificar. Y entonces tenemos así como la frase o metido esa creencia de que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Y realmente no es este el sentido, porque no se trata de que tenga que haber un empobrecimiento ni resaltar una virtud de que, ay, yo voy a dar y me voy a sacrificar. No, no se llega realmente, salvo casos extremos que sí se pueden dar. Pudiera ser casos de madres a hijos, no sé, casos excepcionales. Pero por lo regular, el dar no significa un sacrificio. Y vimos cómo automáticamente, y ahorita vamos a ver, cómo en el acto de dar realmente yo experimento mi fuerza, me siento con una riqueza increíble en el momento en el que yo soy capaz de dar. Tengo un poder y una vitalidad y eso me llena de dicha. El dar produce más felicidad que recibir. No sé si a ustedes les ha pasado cuando realmente dan algo de corazón a otra persona, no están esperando una respuesta. Bueno, sí se espera por un lado y por otra, en el momento en el que la estás haciendo, no lo estás haciendo por esperar la respuesta. La estás haciendo porque sientes que la persona lo necesita. Y eso surge de ti, surge de tu corazón. Así como, bueno, en el duelo hay una parte cuando vemos también de cómo la persona doliente, que le llamamos, la persona que está pasando un duelo, que ha sufrido una pérdida, necesita una compañía, necesita el cariño de sus seres queridos o un acompañamiento. Y así como el doliente, decimos, requiere de ese acompañamiento o necesita ser acompañado y necesita el apoyo y la ayuda, el reconocimiento de los demás también tenemos necesidad de ir a apoyar a la persona. Y eso se da por esa gran facultad que tenemos los seres humanos de dar amor. No sé de qué otra forma se podría llamar, pero ahí surge claramente esa facultad que a veces de nosotros depende desde luego, todo esto es como todo, el decidir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Entonces, finalmente, el dar también lleva implícito el recibir. ¿Y qué es realmente el dar? ¿Qué le da una persona a otra? Bueno, pues da lo mejor de sí
cuando es amor, me estoy refiriendo cuando es amor, da lo que posee, da su humor, da su alegría, da su comprensión, da su escucha, da su tristeza también, comparte su tristeza. Porque cuando yo me siento mal, necesito sacarlo, necesito hablarlo con alguien. Finalmente da lo que está vivo de la propia persona. Fíjense que aunque realmente, bueno, como más adelante vamos a ver las 5 manifestaciones o las 5 formas diferentes del amor. Realmente el dar es más importante ver el aspecto humano que lo material. A veces sí es importante lo material y sí es un estímulo de alguna forma, como cuando damos los regalos. Pero aquí me estoy refiriendo al dar lo que tú tienes en tu interior, lo que tú tienes como ser humano, lo que tú llevas dentro de ti. O sea, lo específicamente humano. Y aquí entonces ambas partes comparten esa alegría. Aquí vemos a 2 personas ya de cierta edad que están compartiendo entre ellos probablemente alguna alegría o algún problema, pero ambos están compartiendo de sí y es algo que han creado entre ellos mismos. Probablemente es un encuentro que se da, algo que nace en el acto de dar y además las personas también se sienten, o nos sentimos más bien dicho, agradecidos con la vida por tener a alguien con quien compartir, a quien entregar eso que, como mencioné hace un momento, es algo mío, es lo mejor que yo tengo y que lo voy a compartir al otro. Y de esta manera, entonces, ambos nos enriquecemos. Esta parte que habla del amor maduro se refiere, es una parte que tomé de Erich Fromm y también un poco de Viktor Frankl, que ambos hablan más en especial a lo que se refiere el amor de pareja y también en una amistad. El amor maduro, si hablamos de un amor maduro, significa unión que preserva la propia integridad y la propia individualidad. El amor realmente pues es un poder activo que se da en el hombre y que llega a atravesar esas barreras que lo separan de sus semejantes y que lo une con ellos, con el otro. Ayuda también a superar el sentimiento de aislamiento y separatidad. Esta separatidad se refiere a que todos los seres humanos sabemos que llegamos solos al mundo y que solos nos vamos a ir. Bueno, probablemente no lo tengamos de una manera muy consciente, pero de manera inconsciente sí sabemos. Y a veces en los momentos de pasamos por alguna enfermedad, alguna situación grave, experimentamos una especie de soledad. Sí, probablemente es una intuición, pudiéramos decir, a lo que a futuro pudiera esperarnos. Entonces, bueno, el amor, que es unión y que es compartir, viene de alguna manera a amortiguar este sentimiento. Entonces, ayuda a superar el sentimiento de aislamiento y separatidad, siendo él mismo, sin embargo, manteniendo su integridad. Aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando es el amor en pareja, de una pareja, donde los dos se unen, pero siguen siendo dos, o sea, son 2 individualidades que se unen por una atracción, por algo profundo, por un sentimiento profundo que es el amor, pero, sin querer le pasé, pero que sin embargo
hay que tener en cuenta, eso es muy importante. Somos dos y como tal tenemos que respetarnos ambos. Eso es muy, muy importante en el amor de pareja, ¿eh? Y esto, nuevamente regresamos a lo que comentábamos anteriormente. Si yo no tengo respeto hacia mí mismo y si yo no entiendo que tengo que guardarme un respeto a mí, menos voy a poder tal vez guardarle el respeto a la otra persona. Ahora sí. Bien. Existen elementos que son básicos en todas las formas del amor. Y estas formas de amor, pues eran las que habíamos dicho dentro de las relaciones interpersonales. Entonces podemos hablar del amor entre pareja, del amor entre la amistad y el amor a uno mismo, partiendo del amor a uno mismo. Estos elementos básicos son el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. El amor realmente es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Y aquí estamos hablando también de la otra persona, perdón, hacia la otra persona. Ante la carencia o la falta de esa preocupación, no podríamos decir nunca que se trate de amor. Cuando hay alguien, poniendo el ejemplo básico de una pareja, si tú ves que tu pareja realmente tú no le interesas, no se preocupa por ti, no te pregunta ni siquiera cómo estás, ni siquiera cómo te sientes, hace caso omiso de lo que tú le dices, de tus pendientes, de tus preocupaciones, no te da esos cuidados cuando tú lo necesitas, cuidado, ojo, porque ¿qué está pasando con el amor? Bueno, el cuidado, tenemos cuidados, por ejemplo, el cuidado, el ejemplo más clásico es el que la madre proporciona a su hijo, a su bebé. Todos los cuidados en lo que es la alimentación, en lo que es el aseo, todos los cuidados que proporciona la madre. Si hablamos, por ejemplo, también porque el amor también hacia los animales también se da. Es la responsabilidad y es el cuidado también. Si tú tienes una mascota, cuídala, aliméntala. No la abandones y no la dejes, es un ser vivo. Y si al principio te alborotaste por quererla comprar, por la compañía, sí, pero es una responsabilidad. Piénsalo primero, porque la verdad es un ser vivo que siente también. Y lo mismo pudiéramos decir también con las plantas también hay gente que ama las plantas tienen también sensibilidad. Y bueno, qué no decir de los amigos, ¿verdad? Ese cuidado y ese respeto que yo debo tener hacia esa persona que yo estimo o que digo yo estimar y que amo también. Y aquí es también estar para el otro, es brindar el cariño para el otro, es alentarle a seguir adelante también. Bueno, vamos a tocar algo de lo que es el respeto. Y refiriéndome en general, yo me voy a referir aquí, esto se aplica tanto el respeto hacia uno mismo, como dije, partir de uno, como el respeto hacia los demás. El respeto realmente, bueno, como definición de una manera breve, es la consideración y la valoración especial hacia alguien o hacia algo. Es tenerle una especial deferencia. Y aquí, bueno, hablamos con otro ser humano, ¿no? Independientemente que se da, como dije, también para los animales y para todo ser sensible, ¿no? Y este valor debe de tener siempre. Y respetar, fíjense, es muy, muy importante saber qué se refiere eso del respeto. El respetar, y no confundirlo sobre todo, respetar no significa nunca temor ni sumisión. Aquí muchas veces
nosotros incurrimos en el problema, por ejemplo, de pareja, y entonces nos olvidamos de protegernos a nosotros y de tener esa conciencia de esa individualidad y ese respeto, y hacer a un lado todas esas reverencias que nos opacan como seres humanos. No estamos realmente, como dice aquí, respetar significa preocuparme porque la otra persona crezca también y se desarrolle tal como es, nunca para servirme. Aquí donde dice, bueno, me estoy refiriendo a que está prohibido manipular y explotar. Mucho ojo en esa situación porque también se puede dar a nivel de amigo y desde luego a nivel de pareja. Debe de prevalecer la comunicación y la confianza, especialmente cuando hablamos de pareja o de amistades también, donde hay que hablar con claridad sobre su relación para lograr un entendimiento. También debe de prevalecer, desde luego, la libertad, donde vamos a identificar cuando alguien pone límites o rebasa esos límites o condiciones, porque el amor verdadero es incondicional y tiene que partir de la confianza. Tenemos 5 modalidades o lenguajes del amor, que serían a través de las palabras, a través del tiempo de calidad y a través de los regalos. Las palabras, pues, es expresar el cariño, palabras de ánimo, de apoyo, de afecto, de felicitación, de elogios, de amabilidad o humildad hacia el otro. Y desde luego, no se nos olvide, partiendo de cómo somos con nosotros, qué palabras nos decimos, cómo nos apoyamos, cómo nos reconocemos. Qué tiempo también, hablando del tiempo de calidad, qué tiempo me doy para estar conmigo y qué tiempo doy a los demás, a mis amistades, a mi familia, para disfrutar y compartirlo y escuchando. El escuchar es básico. Los regalos, como les decía, pues realmente es darle más importancia a los que se expresan con amor y cariño o los que son elaborados o escogidos por la propia persona. Actos de servicio, estos sí se refieren básicamente a los demás, cuando haces un favor, cuando ayudas a alguien haciendo una labor, cocinar, limpiar, en fin, sin esperar alguna compensación. El contacto físico es importantísimo, las caricias, la comunicación afectiva de manera directa, los abrazos inyectan mucha salud en todas sus formas. La forma de transmitir y recibir amor para muchos es el lenguaje principal. Cada persona posee uno o varios tipos de lenguaje y es importante saber comentarlos más que nada con la pareja, con amigos, con los compañeros y con nuestros familiares. ¿Cuál es la forma en la que yo prefiero recibir amor? ¿Y cuál es la forma en la que yo suelo expresar afecto? Esta es una reflexión de Agustín de Hipona que dice: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Y también Agustín de Hipona decía algo muy cierto: si quieres conocer a una persona, no le preguntes qué piensa, pregúntale qué es lo que ama a esa persona. Y así la vas a conocer mejor, ¿verdad? Fíjense que esto es algo muy cierto, que el amor es el mayor antídoto para el dolor y el sufrimiento. Y eso, vaya si no lo sabemos los tanatólogos. Finalmente, lo que termina curando a una persona para salir adelante es el amor de los que quedan, el amor que le tuvo a la persona que se fue, el amor que tiene por sí misma. Muchas veces hay personas que dicen
Y yo creo que sí es así. Tal vez al llegar al final del camino, en el hecho de nuestra muerte, pueda ser nuestra propia conciencia o la vida nos pudiera interpelar preguntándonos, ¿qué tanto amor fuiste capaz de entregar a los demás? No sé qué podríamos responder cada uno de nosotros. Y termino, porque creo que ya me pasé un poco del tiempo, termino con esta reflexión de Viktor Frankl, donde dice, el amor trasciende la persona física del amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo, esté o no esté presente, aún no estando vivo. Esta reflexión muy, muy profunda es de Viktor Frankl. Bueno, hasta aquí termino la conferencia. Les agradezco muchísimo a todos y a todas. Espero que haya tocado los corazones de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.